Muy buenas tardes, querida familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Una vez más, para mí es un placer enorme poder compartir con ustedes este tiempo especial de cierre o clausura de lo que significa nuestro congreso, La Voz del Sanador. Hemos tenido 2 días, pues el día de ayer, el día de hoy, tiempos muy importantes con el Señor. Tiempos en los cuales yo estoy seguro que Dios te ha hablado, te ha edificado, ha formado tu vida y ha dado una cantidad de recursos espirituales y personales que necesitas para salir adelante con tu vida y con todos aquellos desafíos que Dios ha puesto y que pondrá delante de nosotros. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes y sólidos para poder avanzar nuestro camino. Pero una de las preguntas que nos hacemos ya para finalizar este tiempo es, bueno, ¿y de aquí qué espera Dios con nosotros? Y particularmente, ¿qué espera Dios con nuestra iglesia, con nuestra familia espiritual Centicity? ¿Hacia dónde vamos? De lo que Dios permite en nuestras vidas, de la formación que hemos recibido el día de hoy, de todas las cosas que Él nos ha enseñado el día de ayer y todo este tiempo, bueno, ¿qué es lo que viene a futuro? ¿Y cuáles las características particulares de la iglesia que Dios quiere? Y por eso el tema que les vamos a compartir el día de hoy es la iglesia que Dios quiere. Y para compartirte pues este tema, yo te invito a que vayamos y nos acerquemos a la palabra de Dios, donde vamos a buscar en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿no es cierto? Versículos del 7 al 9. Observemos lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, dice. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, aquí nosotros podemos ir ya entendiendo algunos aspectos claves que denotamos en estos pasajes bíblicos de la iglesia que Dios quiere. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de la iglesia que Dios quiere como una iglesia que pone a Jesús en el centro. Una iglesia cristocéntrica. Una iglesia donde el centro es Jesús. Y obviamente, si Jesucristo es el centro, la palabra de Dios también es el centro. Tú no puedes quitar a Jesús de la Biblia, porque Jesús está presente en todo tiempo. En el Antiguo Testamento hay más de 400 profecías que hablan acerca de Jesús. En el Nuevo Testamento nos encontramos con la historia, biografía de Jesús desde 4 puntos de vista distintos, y luego vemos todo lo que hicieron los discípulos de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Hablar de Jesús. Finalmente, en el tiempo del Apocalipsis, se termina con la revelación de Jesucristo. O sea que a la final te encuentras con Jesucristo de tapa a tapa. Por eso hablamos de Jesús y al hablar de Jesús como cristocéntrico, también hablamos de un movimiento cristiano, de una iglesia cristiana cristocéntrica. Y esa es la primera característica que yo quiero compartirles, poner a Jesús en el centro. Poner a la palabra de Dios, como vemos, en el centro. La palabra de Dios nos dice específicamente en el versículo 7, por favor, pon atención a este texto, dice, para vosotros pues los que creéis, o sea, su iglesia. Él es precioso. Para nosotros Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hay una realidad que es mundial, y es que Jesús, como vemos, es desechado, es puesto a un lado, por los hombres. Quizás muchos han aceptado el apelativo calificativo de la religión, y decimos, sí, Jesús tiene que ver con esa religión o tiene que ver con el cristianismo y o escuchamos alguna predicación, sí, bonito es, interesante es. Pero no se trata de eso. Se trata de comprender que Jesús es el centro. Es el centro de nuestro trabajo, es el centro de nuestra familia, es el centro de todo lo que nosotros vivimos. Y es evidente decir
que Él es el centro de la iglesia. También vimos en el versículo que dice que Jesús es la cabeza del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. Y cuando hablamos de los edificadores, estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que estaba edificando, cumpliendo el propósito de Dios a través de ellos en su tiempo, cumpliendo el propósito de Dios para el mundo. En primera de Pedro capítulo 2, el verso 8 dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Lo que ocurrió inicialmente con el pueblo de Israel es que descuidaron obedecer a Dios. Y eso es algo que nosotros como iglesia no podemos cometer ese error. Tenemos que poner a Jesús en el centro y a la palabra de Dios en el centro para obedecerla, para vivir conforme a ella. Jesús no es tropiezo para su iglesia, es tropiezo para los que no creen. Y nosotros que estamos aquí reunidos somos de aquellos que hemos creído, somos de aquellos que perseveramos en la fe. Jesús, de hecho, es el que brinda poder a su iglesia, es el que da seguridad a su iglesia. Dios en su momento trató con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel se olvidó de Dios y lo dejó en un segundo plano al dejar a Jesucristo en un segundo plano. En Romanos capítulo 9, versículos del 23 al 25 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, o sea, a nosotros, a su iglesia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, porque también pueden haber judíos dentro del pueblo de la iglesia, sino también dice de los gentiles, o sea, de las diferentes naciones del mundo. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Los edificadores del pueblo de Israel tropezaron, pero ese tropiezo le dio camino a su iglesia. Y por eso ustedes y yo estamos aquí. Gracias a esa misericordia, a estos vasos de misericordia, dice que Dios preparó de antemano, ustedes y yo estamos aquí. Por eso hoy nosotros somos su iglesia, somos su pueblo, somos la familia Centicity que Dios ha dispuesto para que le sirvamos y para que cada día caminemos con Él. Esta es la primera característica que nosotros tenemos que poner siempre delante de nosotros. Somos una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. Esa es la iglesia que Dios quiere. Entonces tú ya sabes hacia dónde vamos, cuál es ese punto claro y clave que estamos cultivando como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de su iglesia. Ahora, en segundo lugar, o la segunda característica que Dios quiere en una iglesia, es que Dios quiere una iglesia con identidad. Una iglesia con identidad. Una iglesia que conozca el propósito para el cual Dios le ha diseñado y le ha establecido. Es necesario entender esto y claro, la palabra de Dios, como vimos, nos está hablando de nosotros con ciertos atributos específicos de aquellos que reconocen su identidad. Tú y yo debemos reconocer nuestra identidad espiritual. Quiero que miremos lo que nos dice el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios nos dice que somos linaje escogido. ¿Y qué es un linaje? Es una generación de reyes. O sea que estamos hablando de abuelos reyes, hijos reyes, padres reyes. Estamos hablando de cómo Dios va desarrollando esa autoridad espiritual, ese poder de parte de Él como un linaje escogido que vamos a reinar sobre la tierra y en el cielo. Usted y yo nos estamos preparando para liderar. Y esto es importante porque esto es generacional. Nosotros no solo podemos estar entonces preocupados por nosotros como adultos, tenemos que estar pensando en nuestras generaciones.
Por eso es que trabajamos con jóvenes, trabajamos con niños y nos esforzamos, porque Dios quiere una iglesia con una vocación generacional. En Deuteronomio capítulo 10, el versículo 15 nos dice la palabra de Dios: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Vemos entonces que esto es algo que Dios escoge a los padres, a nuestros padres, y ahora nos escoge a nosotros. Y mañana escogerá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Somos un linaje escogido, una generación de escogidos que deben entender su llamado, deben entender su llamado y elección de parte de Dios para su servicio. Tú eres una iglesia que sirve a Dios. Y eso es algo hermoso de entender, porque cuando tú entras y tú participas ya de nuestra familia, de nuestra comunidad cristiana, entiendes que de alguna forma le tienes que servir a Dios, porque nadie te obliga, sino por lo que eres. Eres un escogido, eres un ungido. Ahora, es necesario ver esa elección desde la perspectiva del apóstol Pedro. Y quiero mostrarles un pasaje en la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 2, donde nos dice: elegidos, tú y yo, elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y por favor, observa el versículo. En primer lugar dice: en santificación del Espíritu. O sea que Dios nos escoge para santificarnos en el Espíritu, para apartarnos para Él, para obedecer en segundo lugar, es lo que nos dice allí, ¿no es cierto? Y finalmente nos dice, para ser rociados con la sangre de Cristo. Qué hermoso entender esto, qué hermoso entender que somos ese pueblo escogido, elegidos, de linaje especial. Somos un linaje de santificados, de obedientes y de aquellos que son purificados permanentemente por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor. Ahora, la Biblia no solamente dice linaje escogido, también dice real sacerdocio. Y al hablar de este real sacerdocio, yo quiero que entendamos lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 14, donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué estamos nosotros siguiendo? Nosotros estamos siguiendo el sacerdocio de Cristo. De hecho, la Biblia dice que somos un real sacerdocio. Y este real sacerdocio corresponde al llamado de Jesucristo a cada uno de nosotros. Nosotros hacemos lo que hace un sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Llevar a las personas a la presencia de Dios. Somos una iglesia que lleva a las personas a la presencia de Dios. Y por eso es tan importante esta función sacerdotal que nosotros entendemos en la elección que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, también el versículo que leímos hace unos minutos dice que somos nación santa. Somos una nación espiritual, pero somos santos, apartados, en santificación del Espíritu, como lo vimos en Pedro, y ahora con mayor afirmación también en el mismo Evangelio, en el mismo libro que estamos leyendo, nos damos cuenta de esa elección de parte de Dios, del mismo Pedro, que nos habla sobre esa importancia de ser entendidos como santos para Dios. Pero hay algo más en ese versículo, y es que el versículo dice: pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que le pertenece a Dios, un pueblo que es suyo. Y quiero compartirles este versículo que me pareció tan impactante, este versículo, porque dice en Deuteronomio 26, 18: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Le pertenecemos, le perteneces, la iglesia le pertenece a Dios, y dice de su exclusiva posesión. Dios no está dispuesto a compartirnos con nadie. Nos dice de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Mira qué impresionante. Somos de su exclusiva posesión. Somos exclusivos.
Entonces, esto también nos hace reflexionar como iglesia. ¿Eres una iglesia que has entendido tu identidad? ¿Eres una iglesia que has entendido a quién le perteneces? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a pagar en la cruz por ti? ¿Por qué todo lo que acabamos de ver en la palabra de Dios identifica quién eres tú? Escogido, sacerdote, santo. Bueno, ya aquí nos vamos dando cuenta todo lo que Dios nos está diciendo y lo que somos para Él. Dios quiere una iglesia así, una iglesia que entienda esto. Ahora, también Dios quiere una iglesia que entienda su propósito, una iglesia con propósito. Y esta vendría a ser la tercera característica, una iglesia con propósito. Nosotros no somos una iglesia que se reúne por reunirse o que busca, no sé, quizás acercarse un poco más a Dios, hacer el bien a los demás. A ver, miremos lo que nos dice el mismo versículo que comenzamos leyendo en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Es claro, vosotros sois identidad, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. La palabra griega que se utiliza es la palabra evangelión, que quiere decir dar buenas noticias. Y esto de dar buenas noticias nos habla de evangelizar, nos habla de predicar. Bueno, en definitiva, nos habla de varias palabras que yo quiero compartirles en esta oportunidad. Y quiero hablarles las palabras en griego original para que de manera didáctica tú puedas ir identificándote y entendiendo los versículos bíblicos en los cuales nos habla particularmente de estas palabras. En primer lugar, entonces, dentro de este texto vamos a hablar de el hablar. O sea que la iglesia con propósito es una iglesia que habla. No es una iglesia muda. No es una iglesia que no expone. La palabra griega que se utiliza es la palabra laleo, que significa platicar, conversar. Esta palabra se utiliza en Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice, mientras él les decía estas cosas, o sea, mientras él les laleo, les platicaba, les conversaba, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo nos da el ejemplo respecto del hablar? Y es que permanentemente él platicaba, conversaba. ¿Cuál es el foco de tu conversación? La iglesia del Señor, la iglesia que Dios quiere, es una iglesia que hable de Él, que permanentemente platique, que permanentemente converse de Él. Y eso es a lo cual tú y yo somos llamados, a conversarles de este congreso, de lo que hemos vivido, de lo que hemos compartido, a hablar de Dios. Ahora, hay otra parte también cuando habla o utiliza este verbo hablar, y es la palabra homileo, que significa dar un discurso familiar informal. Esta palabra se utiliza en Hechos capítulo 20, versículo 11, donde dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Como vemos, no debemos avergonzarnos por colocar como centro de conversación nuestro Dios, nuestra fe. Hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de su palabra. Quizás tengamos muchas oportunidades, digo yo, porque bueno, en poco tiempo, ya en unos meses más adelante, tendremos el tiempo de Navidad o tiempo de reuniones familiares o qué sé yo, cuántos momentos nosotros podemos reunirnos, porque como vemos aquí en el contexto, es dar un discurso familiar, o sea, disertar largamente. A veces hablamos de todo tipo de temas. Conversamos de la situación económica, política de nuestros países, hablamos de la problemática social, pero no hablamos de Jesús. Y no hacemos que Jesús sea el centro de conversación en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. Entonces, Dios quiere una iglesia que hable de Él. Y eso es lo importante. Por eso tú tienes que prepararte. Tienes que prepararte para hablar. Hoy Dios te ha preparado, durante estos días te ha preparado, pero hay que hablar, no calles. Otra palabra que también se relaciona con esto es la palabra enseñar.
Y la palabra enseñar, bueno, utiliza también algunas formas griegas. La primera forma griega es la palabra didasco, que significa discurso explicativo. Y se utiliza en Mateo 4:23, donde dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La palabra didasco nos habla de un discurso explicativo. Porque si voy a dar un discurso, tengo que saber de lo que estoy hablando. Tengo que manejar el tema. Por eso es tan importante que como iglesia comprendas que debes prepararte. Nosotros, en nuestra comunidad cristiana, tenemos un proceso educativo y la idea es que tú estés preparándote en ese proceso educativo para que tú puedas compartir, para que tengas herramientas, para que puedas dar un discurso explicativo. Porque eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Entonces, mira, que no solamente es hablar, es también enseñar, es entrar en ese proceso de explicaciones, de dar argumentos y parámetros para que las personas vayan entendiendo. Otra palabra clave que nos denota también enseñanza es la palabra paratitemi, que es declarando con explicación. O sea, podemos ir declarando y explicando, como dice en Hechos capítulo 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es necesario una iglesia que Dios quiere, una iglesia con propósito. Y una iglesia con propósito es una iglesia que se prepara. Es una iglesia que se capacita, es una iglesia que se dispone y es una característica vital que nosotros tenemos que construir como iglesia. Ahora, nos habla entonces de hablar, nos habla de enseñar, pero en algunos casos también vamos a tener que disputar o disertar. Y esta es otra palabra clave también, porque aquí vemos el dialegomai, que se utiliza o que se traduce en griego como discurso argumentativo. Y es que para argumentar vamos a llevarnos mucho tiempo y vamos a tener que dar muchas explicaciones. En Hechos capítulo 20, versículo 9 se utiliza este pasaje, esta palabra, donde dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y claro, uno escucha esto y dice, Dios mío, ¿cuánto tiempo duraría ese discurso? A la final, el colorín colorado es que Pablo ora por esta persona que muere y resucita. Eso es lo maravilloso, que Dios no nos deja con ese malestar, digamos, de la muerte. Pero sí es importante entender que estas disertaciones eran muy largas. Y por eso la razón de ser también de este congreso. Porque hemos estado largamente aquí sentados, agarrado tu cuaderno, quizás agarrado tu Biblia, agarrado tu internet, pues estamos conectados, computador, pues mirando todas las alternativas del conocimiento para estar bien preparados, porque tenemos que disputar o disertar y tenemos que estar preparados a profundidad. Y esto, sin duda alguna, involucra tiempo, mucho tiempo. Como hijos de Dios, entendemos que Dios quiere una iglesia con propósito, una iglesia preparada, una iglesia que evangeliza, una iglesia que habla, una iglesia que está permanentemente compartiendo. Otra palabra clave también que les quiero compartir es la palabra declarar. Declarar viene de la palabra griega keruso, que significa pregonar públicamente como un heraldo. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pregonar públicamente es el significado. O sea que esto de público, ustedes ya lo han visto. Estamos en página web, estamos en redes sociales, estamos en reuniones presenciales, estamos saliendo a las calles a predicar, haciendo misiones, compartiendo y haciendo obra social. O sea, esto es público y hay que prepararnos para declarar. Dios quiere una iglesia que declare.
Dios quiere una iglesia que hable públicamente, que no se esconda, sino que cada día sea mucho más contundente en el testimonio de fe que comparte hacia los demás. Esa es la iglesia que Dios quiere. Por eso es que yo te animo a que tú comprendas esto y definas en tu vida cómo está tu propósito. Si realmente tú como iglesia has entendido el propósito de la iglesia o no. Otra palabrita clave, y perdón que me pase en esto, pero es una palabrita clave también, que es la palabra anunciar o proclamar. Y esta palabra viene de la palabra griega catángelo, que significa anunciar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Anunciaban la palabra de Dios. Ellos no se quedaban callados, como pueden darse cuenta. La primera iglesia cumplía a cabalidad con este propósito. Permanentemente formaban nuevos líderes, permanentemente capacitaban nuevos discípulos que tenían todas las condiciones para anunciar, para declarar, para hablar, para disputar. Una iglesia, en definitiva, comprometida. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y finalmente quiero decirles algo más, y es que sin duda alguna toda la preparación que podamos tener resulta insuficiente si nosotros no contamos con ese ingrediente particular que es el Espíritu Santo. Y es que ese ingrediente realmente es lo que le da sentido a todo y es lo que le da fuerza a todo. Dios quiere una iglesia con poder. Dios quiere una iglesia poderosa. Y esa iglesia poderosa no es la iglesia poderosa en dinero, no es la iglesia poderosa en recursos, no es la iglesia poderosa en personas, no, es la iglesia poderosa en el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios quiere. El Señor Jesús nos mostró su poder y su sanidad de manera permanente. Fíjese que la gente le buscaba y le seguía a Jesús por lo que él hacía. Miren en la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 19 dice: y toda la gente procuraba tocarle, acercarse a él, porque poder salía de él y sanaba a todos. Una iglesia que sana. Una iglesia que Dios usa para sanar. La voz del sanador se manifiesta en su iglesia y nos va sanando a todos, nos va restaurando y nos va preparando para salir. Pero ¿salir para qué? Para ser testigos. Para evangelizar, para hablar, necesitamos poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que este es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús proclamado por el Espíritu Santo a través de nosotros. Aquí es donde se cumplen todas las promesas de parte de Dios para con nosotros, porque comprendemos el accionar de Dios en estos tiempos. Ustedes saben que durante este tiempo hemos hablado un poco de todos los temas. Hemos hablado un poco de profecía, hemos hablado un poco de sanidad, hemos hablado un poco de todo un poco. Dios, creo que con su misericordia nos ha venido hablando, nos ha venido edificando, nos ha venido compactando en esos principios que nosotros tenemos que aprender. Pero aquí lo interesante es que tú y yo entendamos el propósito de nosotros como iglesia. Un propósito que estaba profetizado en el libro de Joel y que lo recoge particularmente el libro de los Hechos cuando leemos en Hechos capítulo 2 versículos del 17 al 20. Bueno, ahí tengo un errorcito, ¿no? Del 17 en adelante. Y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice también: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Familia, derramará de su espíritu. Un espíritu que es el líder de la iglesia, el que nos conduce, el que nos anima, el que nos vivifica, el que nosotros necesitamos para tener poder. Entonces entendemos que Dios quiere una iglesia cristocéntrica, quiere una iglesia con identidad, quiere una iglesia que tenga muy claro su propósito. Vemos también que Dios quiere claramente una iglesia que viva el poder del Espíritu. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y ustedes y yo somos de esa iglesia. Y podemos vivir con esas características delante de Dios. Hoy es el tiempo de que entiendas por qué Dios te escogió. Dios quiere que te consagres. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que cumplas su propósito. Si Dios nos toma, nos restaura, nos sana, es que Él quiere que le sirvamos. Él nos toma en sus brazos en las peores condiciones. Nos salva cuando no teníamos esperanza. Nos restaura, nos limpia, nos fortalece. Pero después de eso nos levanta. Es que llega un momento en que tenemos que aprender a caminar por encima de las circunstancias. Tenemos que aprender a caminar en las aguas. Tenemos que aprender a vivir de milagro en milagro caminando hacia Jesús. Familia linda, este es el tiempo de consagración. Y yo quisiera que tú allí donde tú estás, te pongas de rodillas y que allí donde tú estás te acerques al Dios de nuestra salvación. Y así, puestos de rodillas delante de Dios, le digas: Señor, aquí estoy, papá. Señor, aquí está tu iglesia. Estamos arrodillados delante de ti, Señor. Una vez más, entendiendo el propósito que tú tienes con nosotros. Señor, hoy doblegamos nuestro corazón a ti porque entendemos que solo tú, Jesús, eres al que nosotros servimos. Que si bien el mundo puede rechazarte, nosotros no lo hacemos. Pero asimismo, para el mundo tú eres piedra de tropiezo, para nosotros no. Para nosotros tú eres precioso. Para nosotros tú eres nuestro fundamento. Tú eres el todo para nosotros, Señor Jesús. Por eso estamos aquí. Estamos arrodillados delante de ti para que tú cumplas ese propósito especial con nosotros, Señor. Y hoy también te oramos, comprendiendo que somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos aquellos escogidos de Dios. Somos una iglesia con identidad y esto quiere decir que somos escogidos. Amado Padre, afirma ahora en tus hijos que están de rodillas, afirma en ellos su llamado, porque son tus escogidos, porque son tus santos, porque son pueblo escogido por Dios, por ti, Señor. Y te pido que ahora les consagres como tus siervos. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos tu elección sobre estos hijos, sobre estas hijas tuyas, Señor, que están de rodillas delante de ti, consagrándose como verdaderos instrumentos tuyos, porque son escogidos. Señor, tú no escogiste lo mejor de este mundo. Quizás entendemos ahora con mayor fuerza que tú escogiste a lo vano, escogiste a lo desechado, escogiste a lo miserable de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Señor, aquí estamos tus hijos, porque me escogiste a mí. Dígale al Señor: Señor, tú me escogiste y aquí estoy, papá, porque estoy en una iglesia con propósito. No estoy caminando por caminar. Tengo una identidad y tengo un propósito. Y por eso debo anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Debo anunciar las virtudes. Debo prepararme. Debo estar atento. Debo estar dispuesto. Señor, te pido que yo sea un instrumento tuyo, Dios. Te pido que yo sea, Señor, ese hombre, esa mujer que marque la diferencia, no solo dentro de la iglesia, más bien al contrario, fuera de la iglesia.
Porque hemos hablado de testimonio público, hemos hablado de proclamar, hemos hablado de hablar, hemos hablado de evangelizar, hemos hablado de salir hacia afuera. Y de eso se trata. Señor, nos preparamos en la iglesia, pero afuera es donde damos el combate, donde las personas no creen, donde hay resistencia, Señor. Por eso necesitamos estar consagrados. Amado Dios, la iglesia que cumple tu propósito, esa es la iglesia que tú quieres. Una iglesia que no calla, una iglesia que no se queda, una iglesia que no se esconde. Somos esa iglesia, Señor. Padre, aquí estamos tus hijos, toma el control. Bendice y fructifica la vida de tus hijos, Señor, para que nos levantemos como verdaderos siervos tuyos, oh Dios, a todas las naciones, a las que están representadas aquí y a aquellas a las que aún todavía no llegamos, oh Dios. Oramos por las naciones. Necesitamos misioneros, necesitamos más pastores, necesitamos más hombres y mujeres dispuestos a dejarlo todo por servir a Dios. Dile, seré yo, Señor. Antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te di por profeta a las naciones. Así es, Señor, como profetas, como sacerdotes, como linaje escogido, Señor. Eso es lo que somos para ti, tus escogidos, y esa es tu iglesia pujante, Señor. Pero hoy nos arrodillamos, porque entendemos que esta obra en nuestras fuerzas es inútil, porque entendemos que nosotros sin tu Santo Espíritu no podemos hacerlo, Señor. Oh, Espíritu de Dios, manifiesta tu poder en tus hijos. Tu palabra dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ese es el espíritu precioso que tenemos ahora en nuestro corazón, pero que debe ser derramado sobre toda carne. Pídele al Espíritu de Dios que te lleve a donde tienes que ir para compartir el Espíritu. Pídele al Espíritu de Dios que ese anhelo que Él tiene de producir fruto permanente, de llegar hasta lo último de la tierra, ese poder que íbamos a recibir tú y yo y que lo recibimos para que podamos compartírselo a otros, ese poder manifiesto. Dile, Espíritu Santo, toma el control de mi hablar, toma el control de mi predicación, toma el control de mi enseñanza. Que toda la preparación, Señor, que yo reciba esté ungida por tu Santo Espíritu. Queremos ser, Señor, esa iglesia que reconoce el liderazgo del Espíritu Santo y que se prepara para crecer, que se prepara en la unción para ir y hacer discípulos a las naciones. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, respondiendo al llamado. Respondiendo a tu llamado, Señor, para servirte. Hoy te doy las gracias, Señor. Y hoy te bendigo con todo mi corazón y me entrego a ti para que tú cumplas tu propósito con mi vida. A partir de hoy, Señor, me consagro a tu servicio. Quizás muchos de los que están aquí en este momento conectados, arrodillados, no le puedan dejar a Dios o entregarle a Dios a tiempo completo toda su vida, pero es posible que una buena parte de tu tiempo sí se lo puedas entregar. Conságrate también, conságrate y dile, Señor, aquí estoy yo. Padre, quizás tienes tu empresa, quizás tienes tu negocio, quizás tienes responsabilidades que no puedes soltar, pero quieres y anhelas servirle a Dios. Dile, Señor, aquí está mi tiempo, Dios. Me consagro a ti en estas horas, porque yo quiero servirte, Dios. Yo quiero ser ese instrumento, porque yo soy tu iglesia. Porque yo soy el real sacerdocio también. Yo soy pueblo adquirido por ti. Soy de tu exclusiva posesión. Y hoy quiero, Señor, poner mi vida a tu servicio. Amado Dios, ahora levanta tus manos allí donde estás. Y dile una vez más, con las manos levantadas, Señor, te doy la gloria y te doy las gracias.
Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que tienen llamado ahora en el nombre de Jesús y que están postrados delante de ti, los declaro siervos tuyos, los declaro misioneros, los declaro pastores en el nombre de Jesús. Un nuevo pueblo, una nueva generación de pastores y de líderes que estás levantando, Señor, para el servicio dentro de tu iglesia, Señor, a cada vida, a cada alma, a miles de familias y de personas que necesitan escuchar tu voz, la voz del sanador. A ti sea la gloria y a ti sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amada familia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y pues estaremos en contacto y seguiremos con nuestro tiempo de congreso. ¡Bendiciones!